Hola, buenas tardes. Yo soy el arquitecto. No lo puedo creer, estamos empezando a tiempo. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a empezar. El tema de hoy está muy lindo y tiene que ver también con que hayamos podido empezar a tiempo. Y es que las redes están funcionando bien, tienen una buena conexión a internet, no tenemos problemas de calidad de video. Y tiene que ver con que hoy vamos a hablar sobre los sistemas dentro de la construcción, en donde pues tenemos que empezar por saber qué necesitamos de sistemas ya en cada una de las construcciones. Tenemos que empezar por ver lo fácil o difícil que es meter todas las instalaciones que tenemos que meter en un proyecto. Y como les he dicho en muchas ocasiones, dejar de ser todólogos. Entonces, para dejar de ser todólogos, he invitado hoy al ingeniero Ismael Cázares. Él es socio, fundador, director administrativo y esas cosas. Ya él nos platicará ahorita qué. De Langware. Langware para mí es una de las mejores empresas que conozco y dentro del área de sistemas, pues creo que es la mejor que conozco. He tenido la oportunidad de trabajar con él en varios proyectos y me ha dejado siempre con el ojo cuadrado el ver cómo su gente puede llegar a tiempo a hacer las cosas y dar un buen resultado. Y pues los dejo primero que Ismael se presente, que nos diga quién es, qué hace, a qué se dedica y ahora lo bombardeamos con cosas porque es muy lindo que él le explotemos todo el conocimiento que tiene para todos nosotros. Entonces, Isma, bienvenido ¿Qué tal, y arquitecto? ¿Cómo gracias por estás? acompañarnos porque la verdad es que te has rajado mucho. Yo sé que has tenido problemas personales en estos días, que has estado un poquito ocupado, que el COVID no te ha dejado, que han sido muchas cosas por las que no has estado aquí, pero hoy ya estás con nosotros y la verdad te agradezco muchísimo. Entonces, platícanos, ¿qué es Langware? ¿Qué eres Gracias, tú y arquitecto. qué Gracias por hacemos? la invitación. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ismael Cázares. Soy el director administrativo de la empresa Grupo Langware. Tenemos 25 años en el mercado y nos dedicamos a todo lo que son soluciones de redes, redes corporativas, redes de planta también, soluciones de fibra óptica y en general todo lo que es equipo activo, CCTV, voz sobre IP, Ujú. controles de acceso y todo eso te tiene la compañía ya una amplia experiencia. Centros de datos también. Hemos hecho centros de datos grandes también. Ok, bueno, vamos a platicar un poquito de tu experiencia. Yo, lo que conozco de Langware, pues me ha tocado, por ejemplo, la Judicatura, el edificio de la Judicatura en El México, Consejo de la Judicatura, si sí. no estoy mal. El Dorito, el famoso edificio Dorito de Reyes. Javier Sordo Madaleno, eh, que por ahí me enteré que Javier de repente nos ve. Ah, ¿verdad? Pues sí, Javier, un saludo. No sé cuál Javier, no sé si sea sordo Madaleno, pero por ahí me dijeron que sí. Por ahí de repente Javier nos ha visto. El, ¿Qué más cosas has hecho? Porque todo suena fantástico, pero de pronto también tenemos residencia, casa habitación, tenemos una central de urgencias, tenemos un hospital, tenemos una clínica, hay una central camionera, está el aeropuerto. O sea, sé que has participado en un montón de cosas y todas estas cosas tienen que ver con que necesitan comunicación. Es correcto. Entonces tú haces la neuralgia de toda esta comunicación. Todos esos cables que no se ven por ningún lado, pero que nos llevan, ¿qué? Platícanos un poquito. No yo, ¿Qué yo es? todo un equipo de trabajo que tenemos, Ajá. varias áreas de diseño, es un grupo interdisciplinario de personas que nos hacemos y dirigimos todo este A asunto. ver, No es nada más yo, está ¿no? bien padre porque lo que acabas de decir es lo que yo siempre he fomentado con los muchachos. Tenemos que ser un equipo. ¿Qué equipo? Porque me imagino que tienes desde la gente que instala y esto, pero platícanos un poco tú, desde dentro, un proyecto. Vamos a iniciar un proyecto X. Es que, fíjate, Isma, que vamos a hacer un edificio, ¿sí? ¿Qué es lo primero que necesitas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo planteas tu proyecto? ¿Qué necesitas del arquitecto? ¿Cuáles son las opciones que tú le das de económicas al cliente? Vamos por esos pasos. ¿Te Ok, parece bien? claro que sí. Mira, cuando se da un proyecto, primero hay que ver el alcance del proyecto, las especificaciones técnicas que tiene un proyecto, los alcances que tiene el proyecto, hasta dónde va a llegar cada uno de los interdisciplinarios que están ahí, ¿no? Porque muchas veces las constructoras agarran una parte, nosotros agarramos una parte y tenemos que tener una comunicación y una participación en todas las juntas desde el principio para ver quién va a hacer qué y ver
determinar cómo se va a repartir el trabajo. Una vez que se determina cómo se va a hacer el trabajo y quiénes lo van a hacer o hasta dónde va a llegar el alcance de lo que uno va a hacer, entonces se reparte y hay que estar teniendo muchas veces juntas. Oye, van a hacer todo el edificio, pues vemos, nos involucramos en todo lo que es la infraestructura, todo lo que es el alcance con el cliente, qué es lo que planea hacer. Aunque el edificio se esté construyendo, hay que estar haciendo visitas continuas a la obra para ver que todo vaya funcionando bien, que vayan dejando los espacios, porque si no se planea con tiempo, luego o no caben los cables, o hay que estar tirando plafones, o hay que hacer reparaciones que salen mucho más costoso, ¿no? Claro, bueno, yo eso me queda claro que tú te incluyes dentro del diagrama de la obra y durante todo el cronograma financiero y físico, tú tienes que estar insertándote en algunos momentos, porque tienes que hacer pues, que las canalizaciones, este tipo de cosas. Pero todo esto lleva una planeación previa, porque los sistemas creo que son muy delicados. El meter un sistema completo dentro de un edificio te implica a ti el tener que haber entregado una presupuestación previa y esas cosas. ¿Cómo manejas esto? El presupuesto yo sé que varía mucho dependiendo del tipo de qué tanta tecnología vas a meter o qué tan poca tecnología vas a meter, pero además tú tienes un manejo del financiamiento, un manejo de estas cosas. Platícanos un poquito cómo es esto. Lo que normalmente hacemos es dar una solución integral al cliente. Hay que conocer al cliente, ver qué es lo que quiere el cliente, hasta dónde quiere llegar el cliente y ver qué capacidad económica en un momento dado tiene, ¿no? Porque muchas veces hay que adaptarse a los tiempos y los presupuestos que tiene cada uno de los clientes. Entonces no puedes diseñar lo que yo le quiero vender, sino lo que el cliente quiere comprar y ver cómo hacemos para que el proyecto salga adelante con los requerimientos que se necesitan y mínimos para que cumplamos de la manera más óptima para poder solucionar el problema del cliente con el presupuesto que tiene asignado. Ok, a ver, es que acabas de decirme muchas cosas que me duelen todas en el alma. A ver, cuando yo tengo un cliente nuevo, pues sí, también tengo que ver cuánto está dispuesto el cliente a invertir, qué es lo que necesita. También tenemos que aconsejar al cliente qué es, dentro de esas necesidades, tenemos que decirle, oye, si bien esto es lo que tú quieres, consideramos que esto puede ser lo óptimo para ti. Y tenemos que hacer una planeación. Pero ahí tenemos una serie de cosas. Yo como arquitecto y como integrador de un proyecto, pues yo te llamo y yo sé que ya he trabajado contigo, que es muy simple porque pues tenemos una serie de planos en donde pones trayectorias y estas cosas que no siempre van de acuerdo a lo que el cliente quiere. O sea, de hecho, el problema de nuestro trabajo es que tenemos que hacer las cosas que el cliente quiere del mejor modo y explicárselas para que el cliente entienda que eso es lo que quiere. Es muy difícil. Sí. Y luego, por ejemplo, una cosa es querer y otra cosa es poder pagar. Claro. Cuando uno quiere, sabes que quiero todo esto, y dice, pues sí, pero el presupuesto ya se salió de control. Entonces dices, no, pues entonces hay que adaptarse, o el cliente hace un revira y dice, no, ¿sabes qué? No me va a alcanzar, ¿para qué me alcanza con esto? Y hay veces que hay que hacerlo en una o dos o en tres etapas, ¿no? Para que cumpla, ¿no? Si vas a meter un equipo que no le va a dar el soporte a todo lo que infraestructura que tiene planeada y luego no va a caber, hay que dejarlo con un soporte para crecimiento futuro. Okay. A ver, tú y yo hemos trabajado en proyectos de diferentes modos. Hemos trabajado en un proyecto desde cero, desde que se empieza a construir el edificio, y entonces entras y tú pones tus canalizaciones, tus camillas, el tendido, haces todas estas cosas. Pero también hemos trabajado en un lugar en el que ya estaba construido y había que adaptarse y empezar a meter cosas. ¿Qué necesitas que un arquitecto en su proyecto te deje o te facilite para que tu trabajo sea óptimo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Es muy común, y yo me acuerdo los planos que nos enviabas de los áreas calientes, donde tenías mayor recepción y donde tenías mejor recepción de una antena, de un access point, y donde no llegaba y estas cosas. Y la verdad es que de pronto todos los clientes, y eso sí son todos, te dicen, no, la menor cantidad de antenas posibles. Oye, y ponme la menor cantidad de nodos posibles porque cada nodo me cuesta una fortuna. Así es. ¿Cómo haces para lidiar con esto y que le des un buen servicio al cliente? Porque es dificilísimo entender, que el cliente entienda las condiciones en las que tú estás trabajando. ¿Cómo lidias con un cliente? Yo sé que tú le haces una propuesta
y que dentro de esa propuesta también hace una propuesta económica, que esa propuesta económica, que además me gustaría que no me lo dijeras ahorita, viene también con un financiamiento y viene con algunas cosas así. Pero, ¿cómo debes de presentarte con el cliente para que el cliente entienda que lo que estás haciendo es el trabajo adecuado? Tú eres una empresa de primer mundo. Yo he visto tus planos, he visto tus cosas, pero ¿cómo se lo presentas? ¿Qué es lo que entregas? Para que todo el mundo sepa cómo se debe de entregar esto. Lo que primero que tienes que hacer es conocer al cliente, sentarte con el área de sistemas, platicar con ellos qué es lo que quieren, hasta dónde van a llegar, si van a tener alcance internacional. Muchas veces ya ellos tienen una marca que está preestablecida a nivel internacional y tienen ciertos requerimientos, ¿no? Donde te dicen, pues a nivel mundial usamos esto, hay que adaptarse a esta marca o a este producto y ver qué es lo que va a querer. Tenemos que tener comunicación constante con el cliente, que es el que va a ser el usuario final, y con los que están involucrados en el Inter, ya sea con los arquitectos, con los ingenieros o con los supervisores, porque también hay empresas que se dedican a supervisar, Sí, normalmente que no hagan cambios, supervisión porque cuando externa, uno sí. se lleva, muchas veces uno llega, hace el diseño y todo, y luego hacen cambios y no avisan, y cuando llegas, pues ya la trayectoria cambió y no van a estar las tuberías. Entonces hay que tener mucha comunicación para que eso no suceda. Ok. Porque a la hora de que ya está puesto, hay que quitarlo, y los trabajos y retrabajos son muy costosos. Y dos, la mayoría de las veces va uno contra el tiempo, ¿no? Tenemos que abrir en tal día, o la inauguración es tal día, y ya de entrada, ya cuando lo ves en el papel, hay que tener mucha comunicación porque, y más actualmente, con las fechas de entrega que hay de los delays en las entregas a nivel mundial por la pandemia y demás, pues no es tan fácil decir, lo quiero para mañana. Bueno, el Porque delay te refieres a la entrega de los equipos de y de los los equipos, suministros, porque claro. todo lo que nosotros vendemos es importado. Claro. Sí, en algún O sea, momento. fuera de las tuberías Claro, solamente. en algún momento me comentabas que, por ejemplo, te pedían para un proyecto X cierta cantidad de kilómetros de fibra óptica, que me decías, es imposible. Que no, ahorita no hay. No hay fibra óptica en este momento. O sea, puedes suministrar a lo mejor 300 metros, pero en cuanto empiezas con cantidades de kilómetros, el suministro empieza a ser más complicado. Eso te ocurre con muchas cosas, te ocurre con equipo. Hay veces que hay stocks que tienen los proveedores que nosotros tenemos, que es lo que se supone deben de tener stocks. Pero actualmente, ahorita, como está la situación, hay escasez de todos los tipos de materiales, llámese cobre, llámese escalerilla de aluminio, hay de todo. Entonces, muchas veces tienes que improvisar sobre la marcha, porque aunque la quieras y la tengas los recursos para pagarlo, pues no va a llegar, ¿no? Ok. Sí, Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción. A ver, los estoy viendo que están aquí y ya vi que están presentes. Mándenme sus preguntas. Vamos a preguntarle a este buen hombre qué onda con su empresa. Porque Langware es una empresa que calladito hace grandes proyectos, se mete en grandes lugares a trabajar, pero pues no pinta porque no es el que pone el cartel, porque no es el que hace el proyecto visible, porque no es el despacho de arquitectos. Tú eres el que hace las entrañas. Nosotros nos encargamos de hacer toda la infraestructura de telecomunicaciones de los corporativos, desde una oficina, un call center, hasta una plataforma petrolera. Entonces vamos dentro de un pool de muchas empresas donde muchas veces nos integran, y a su vez nosotros integramos a otros empresas para poder cubrir llave en mano el requerimiento del cliente, y que se pelee con un solo proveedor y una sola cara para resolver varios problemas dentro de la misma infraestructura que el cliente necesita. Claro, entonces no eres el que aparece. Esa es la cuestión. Las empresas que no aparecen en la foto, y es parte de estos podcasts, para mí son muy interesantes porque no aparecen en la foto y muchas veces no se vuelve a hablar de ellas porque no causaron un problema. Y esa parte es muy interesante. Cuando el cliente te olvida porque no te necesita otra vez. ¿Qué garantía da una empresa como la tuya cuando instala un sistema? Nosotros expedimos garantías, certificaciones y de todos los requerimientos que la industria lo necesita, de lo que es en la parte que nosotros hacemos. Ajá. Tenemos certificaciones de diferentes marcas y de diferentes productos, ¿no? El detalle es resolver el cliente y llevarle una solución llave en mano.
Que él diga, ¿sabes qué? Me peleó con este, no, uno el CCTV, el otro el cableado, el otro el control de acceso, y luego cuando las cosas no funcionan, pues ¿a quién le echan la culpa? Al que no está, el que no vino a la junta. Claro. Entonces ese es el que, no, háblenle a fulano, háblenle a sultano o vengan a resolver el problema. Entonces hay que estar ahí pegados para poder resolver el problema, y aunque sea de cualquiera de las disciplinas, poderlo resolver. Ok. Pero hay una parte muy importante. Me dices que tienes una garantía porque hay varios tipos de garantía. Tú manejas la red como tal, manejas los equipos, manejas las conexiones. Nosotros podemos venderle los equipos, todos los equipos, las garantías que soportan los equipos, las configuraciones, también las garantías del cableado estructurado y de la fibra óptica, garantías hasta por 25 años que se tienen que expedir, y todas las certificaciones que la industria necesita. A ver, ¿qué diferencia hay entre una red certificada y una no certificada? Que vas a tener la garantía que todas las aplicaciones que corren sobre esa red garantizada van a recorrer y van a seguir sirviendo, aunque los equipos van a ir cambiando durante los próximos 20 hasta 25 años. 25 años, o sea, Sí. un cableado estructurado, instalado por ustedes con una certificación, que es una certificación, me imagino, internacional, no debe Es ser correcto, solamente sí, nacional. Quiere decir que esa red, durante 25 años, tú puedes estar cambiando la laptop, el equipo, la computadora, el teléfono, todo, pero la red va a tener que seguir haciendo la transmisión adecuada. soportando las aplicaciones. Ok, ¿y eso cómo lo hacen? Platícame, porque me imagino que tienes una medición, tienes algún equipo que haces Todas las redes se van certificadas por medio de unos equipos que se llaman escáneres, que hacen que la red certifique que el cableado está bien instalado, que no está doblado, que no tiene, el equipo hace la certificación del cable. ¿Qué hace? Mediante impulsos, verifica la cantidad de impulso que llega. Y tiene unas normas, Ajá. no soy el especialista, pero tiene unas normas donde tiene que tener ciertos requerimientos. Esos requerimientos de toda la red ya instalada y certificada se mandan a Estados Unidos con los fabricantes del cable y certifican que cada uno de los cables y cada uno de los hilos del cable cumpla con los requerimientos para poderte ellos expedir la garantía. No la expedimos nosotros. Entonces, la garantía de la certificación no la haces tú. No, la hace, tú haces la el instalación fabricante de de mi los equipo cables. y el fabricante dice, como se instaló bien mi cable, puedo certificar. Yo puedo certificar que este cable que se certificó que mide tantos metros cumpla con los requerimientos para que las aplicaciones que corran y los equipos funcionen. A ver, hay una cosa que me han preguntado mucho porque además es algo con lo que lidio todos los días cuando trabajo con alguien que está instalando una red. Un cable parchado no pasa. No. O sea, si yo un cable no alcanzó, tengo que sustituir completo el cable porque si lo corto y lo empalmo y lo sueldo, no va a pasar. No. Ese es el detalle, que tiene que ser de un solo tramo y medir menos de 90 metros. Es punto a punto y menos de 90 metros. Y claro que también hasta en las conexiones donde va, certifica que las conexiones estén bien hechas. Si tú a la hora de rematar un jack y no lo remata bien el operador, te marca el aparato, te dice que está mal, o si está mal el jack viene de fábrica defectuoso, que es rarísimo, que te puedo decir que creo que no hemos encontrado ni uno, te lo marca. Ok. Entonces hay que volver a hacer, o hay que retirar el cable, te dice, sabes que lo cortaron en tal parte. Yo tengo muy claro, una vez tuvimos una experiencia contigo con Televisa, que nos pidieron, no sé si fueron 80 nodos adicionales en una instalación que ya estaba funcionando, no sé si recuerdas, en el sur, Santa Fe. Y cuando te pedí los nodos, me dijiste, sí, con todo gusto lo atendemos. Y al día siguiente estaban atendiéndolo y a los 2 días estaban puestos los nodos y al mes me entregaste la certificación. Entonces, esto puede ser así de rápido. La cuestión es que necesitas tener todo listo para poder tender tu cable, para poder instalar, para poder colocar. Si la infraestructura del edificio lo permite, sí, hay veces que las instalaciones son ocultas o hay que cablear y hay que canalizar plafones y demás, se complica, ¿no? Pero cuando las cosas están listas para hacerlas, pues hay que hacerlas, ¿no? Ok, ¿cuáles son tus alcances normalmente? Depende del cliente. O sea, tu alcance normal sería, yo hago la instalación. Hay veces que nos piden equipo, todo, pues, le llamamos todo completo, ¿no? Hacer el proyecto, hacer las canalizaciones, hacer la instalación, hacer la configuración de los equipos y la venta de los equipos, hasta asignar direcciones IP a los teléfonos. Ok, por ejemplo, una entrega completa de equipos incluiría también
un rack donde pones el servidor. El MDF, todos los IDFs, Es- todos los patch No panels. me hables en letras. El MDF, Sí, IDF. Ahora sí me perdiste. O sea, yo sé lo que es una P, que es un, pero el MDF ya no sé qué es. Bueno, el MDF es el Main Distribution donde se colocan todos los equipos, Ok. todos los switches que van a controlar, Ujú. donde conectas tú el conmutador Ok. y donde se maneja o se opera la administración de Donde la red. sería tu patch panel, tu panel de parcheo y este rollo, se conecta todo al MDF. Ok. Esto, ya tienes todo conectado, tu instalación, ya la tienes cableada. Pues al final de cuentas son todos los nervios de un cuerpo. El edificio, yo siempre he dicho que son cuerpos vivos. Esos movimientos que tienen los edificios con los sismos es vivo. Pero una vez que tienes todo esto y pones tus equipos, la verdad es que los equipos son obsoletos el día que los pones. Siempre ocurre. O sea, ya las computadoras las compras hoy y mañana ya hay otra mejor y pasado mañana hay otra mejor. El tiempo útil de un equipo que compras es como de 4 o 5 años, más o menos. Actualmente sí. Actualmente. Sí, porque la tecnología va evolucionando. Tenemos equipos con clientes que tenemos hace 25 años que los han tenido que ir cambiando cada 8 o 10 años, y inclusive hasta el cableado. Hay cableados que tenemos que nosotros ya pasaron los 20 años de la garantía y los estamos cambiando, ¿no? Ujú. A los 20 años. Retirando todo el cable que habíamos puesto, Ajá. haciendo todo Sí, el retiro. que sería un Cat 5, porque era lo que se ponía en aquella Una época. categoría 5 a una categoría 6A, Ajá. por ejemplo, ¿no? Entonces hay que retirar todo el material y volverlo a meter y cambiar toda la infraestructura. Ok, y la recomendación entonces es, a los 20 años hay que hacer una sustitución. Sí. Bueno, esto, hay una cosa muy importante. En los 90s, pues no había redes. O sea, los que tenían una red en su oficina era la red aquella que era cliente-servidor de Windows, cuando salió el Windows Tiran inclusive con cable 3.1, coaxial. era un cable coaxial. y voz, Y un una bus. tarjeta que la ponías en bus, exactamente, y era muy complicado. Pero nuestra vida ha cambiado radicalmente en 25 años, 28 años. No, pues imagínate Esto los es- teléfonos celulares para nuestras épocas. Claro. No había nada de eso. Yo me acuerdo que yo cargaba el Viper de Coditel tan famoso que decía, no, es satelital. Y realmente no era satelital, eran unas antenas que estaban por todos lados. Pero el cambio tan radical, ¿tú cómo crees que va a ser expuesto esto dentro de unos años, 4, 5, 10 años? Porque yo lo que veo es que tiende todo a ser inalámbrico, pero las redes no. Las redes internas de los corporativos, y yo me imagino que tiene que ver con Una parte es la seguridad, Ajá, otra parte es la velocidad. ok. Una red inalámbrica no te va a dar la velocidad que te da el cable, que te da el cobre, ¿no? Ok. A lo mejor se cambia por fibra. Tampoco soy muy especialista en la parte técnica porque No, me yo sé encargo de la parte que tú eres el más financiera, administrativo ¿no? de este. Pero todos esos Ajá. cambios pues cuestan. Entonces, como administrador, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a invertir y me voy a hacer un edificio, y en la parte de cableado y de la parte de equipo de telecomunicaciones vas a invertir una fuerte cantidad, y dices, oye, pues ¿cómo, no? Pero pues esa es lo que ahora es una parte súper importante, ¿no? Ya empezaron Ahora a llegar llegas- preguntas, ahora vamos a ir poniéndolas. Por favor, pregunten. Estamos en el mejor momento para preguntarle a ese buen hombre y sacar todo el conocimiento que tiene dentro en un descuido, y aprendemos algo nuevo hoy, que sería lo mejor, que todos nos retroalimentemos con esto y aprendamos algo. A ver, yo tengo muchos conflictos con las redes y sobre todo, bueno, los conceptos de biométrica para la seguridad, para las puertas y este rollo. Hace poquito nos mostraron, de hecho, nos mostraron en tu oficina, un biométrico que ya te registraba con cubrebocas, que te registrabas primero sin el cubrebocas y después ya no importaba si llegabas con el cubrebocas, te daba el una especie acceso. de reconocimiento Un facial. reconocimiento facial. Yo sé que la mayor parte de la gente utiliza huella, utilizan la Claro. tarjeta, SRF. RFC, algunas de... La tarjeta de RF. Este tipo de cosas son lo que más se utiliza. Pero la tendencia, ¿para dónde va? Platícame un poquito de lo que tiende a hacer esto de las redes, porque hace unos días estuve en un hotel que resulta que tenía antena, tenía un access point en cada habitación. Y con eso mataban el problema de no tener internet en algunos lugares. Entonces tu habitación que entrabas, habitación que tenía un access point. Yo no sé si esto ya es muy exagerado, porque hay access points que te dan hasta 100 metros de distancia con un buen alcance.
¿qué tiende a hacer? Tendemos a tener más células chiquititas, tendemos a que las células tengan mayor distancia, tendemos a que los aparatos tengan más alcance. Platícame un poquito de las tendencias dentro de lo que tú estás haciendo, porque seguramente te llegan cosas nuevas dentro de tus paquetes, ¿no? Yo, perdón, voy a seguir en mi monólogo. Por ejemplo, un día me enseñaste algo que me llama mucho la atención, que eran los paneles, los patch panel, que se autodiagnostican, que te dicen, este cable está funcionando. Son inteligentes, tienen paneles que tienen inteligencia, entonces, si alguien mueve un cable o lo desconecta, el aparato te avisa y te manda al VIP, un VIP al celular y te dice, sabes que alguien ya metió mano, ¿no? Uh-huh. Porque luego hay gente muy mano larga, sí. Que les gusta aprender o tienen acceso y entonces se les hace fácil mover. Cuando estás en un equipo que es muy sofisticado o en una red y alguien le mete mano, tenemos desde equipos que controlan la humedad y que controlan y te avisan, hasta los patch paneles que son inteligentes. Tú puedes hacer un cambio de que tú pones a una persona en un lugar y luego lo ascienden, lo cambian o modifican en la estructura del departamento y como todo ya viene direccionado por IP, lo mueves y cambias y entonces vía electrónica tú puedes hacer que cuando le marquen suene su teléfono del otro lado donde ya está físicamente la persona, sin tener que hacer nada físico. Nada físico, todo en es correcto, el sistema. Sí. Obviamente ese tipo de servicios son relativamente nuevos, tienen un software, tienen un hardware y tiene un costo diferente, ¿no? Yo te voy a decir, me acuerdo 1994 debió ser, con el arquitecto Vigers, el arquitecto José Adolfo Vigers Escandón, que tengo muchas ganas de verlo, hace muchísimo que no lo veo, es un gran tipo. Estaba haciendo, si no me equivoco, la Torre del Caballito y me decía, es que vamos a meter un sistema en el que la gente entra con una tarjeta y yo ya sé si está en el edificio o no. Entonces, ya eso era algo que nos estaba pantallando en 1994 porque llamaban un edificio inteligente a un edificio que nada más con que pasara la tarjeta pues sabía el edificio si estabas o no, que realmente no es más que un tarificador, ¿no? O sea, es algo que para ti es ahorita el día a día. Es algo que... Sí, pues ya ves el otro último proyecto que estuvimos viendo donde tú podías darle los requerimientos para accesos a diferentes puertas. Y si era nivel 1, nivel 2, nivel 3 o ya cuando era un top, ese sí podía pasar a todos lados. A cualquier lado, claro. A ciertas personas le podía dar acceso hasta ciertas partes, ¿no? O sea, el doctor te podía pasar hasta el quirófano y el camillero solo podía entrar nada más podía hacer cierta parte y aparte veías a qué horas entró y a qué horas salió, ¿no? Ahora también hasta con las cámaras ya puedes controlar todo eso también, ¿no? Que también van ya sobre la red. Ya, y las cámaras de identificación facial, de reconocimiento facial, que ya son cada vez más cercanas a nosotros. Sí, obviamente los costos todavía siguen siendo un poco altos, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Pero un poco altos, pero es justificable. Por Dependiendo ejemplo, de para qué lo quieras. Hay hoteles que ya en los accesos los tienen puestos, las cámaras de reconocimiento facial, porque además ya saben quién es su cliente y quién no. Y entonces, pues ya cuando llegas a ciertas áreas, nadie se mete contigo. Pero si entra alguien que no debe entrar, de inmediato lo ubican. Esto es parte de ese mundo que tú haces. Yo voy a decir un listado porque creo que no has querido decir muchas cosas que haces, pero haces desde voz y datos en general, sites, que los sites se han convertido en una moda, ¿no? La gente ya empieza a poner sus sites de modo que luzcan, que se vean, les ponen lucecitas. Los centros, ya centros de datos como tales, ¿no? Centros de datos para muchos usuarios. Y se ha puesto también este rollito de que empezaron con los hackers, después ahora con los gamers, que hacen sus computadoras enfriadas por aceite y todo este rollo, pero los sites ya se han vuelto algo parecido, ¿no? En donde entras y tienes esa suerte de ver algo que parece de otro mundo, ¿no? Donde ves un servidor que empieza a jalar y hace ruiditos y se mueve por un lado y se mueve por otro, cuando en realidad lo que está haciendo es lo de cualquier otro servidor, pero más bonito, pero más lindo. Aparte, por ejemplo, todos los equipos que están en esa área tienen que tener cierta temperatura porque si no se calientan o se ensucian o algo, se apagan, entonces la red se cae. Okay, entonces, a lo mejor si estás en una casa o algo, si estás en un banco, pues eso es crítico, ¿no? Okay. Acabas de decir un punto que es bien importante. Tú tienes que trabajar directamente con la gente de aire acondicionado. Y los aires acondicionados para los sistemas normalmente son aires acondicionados controlados, que cuestan una fortunita. Así es. Un aire controlado
pequeño debe estar alrededor de los $8,000, $9,000, hasta donde yo recuerdo, los últimos que pusimos. Sí, nosotros hemos colocado chillers o enfriadores gigantes para centros de datos donde la temperatura, la cantidad de equipos producen muchísimo calor y entonces no se pueden calentar. O se calientan o producen mucho calor y el sistema de enfriamiento es vital para todo este tipo de equipos, porque si los equipos están trabajando a alta temperatura, switches o ruteadores o lo que controlan conmutadores se calientan, se van degradando. Entonces le vas a meter un dinero muy importante, un recurso bastante importante a un equipo, y si lo dejas operar en los límites, pues te va a dar menos resistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, vamos a empezar a hacer algunas preguntas que han llegado por acá. Porque si te fijas, se nos ha ido media hora, ¿eh? Y no parece. A ver, por acá dice alguna. ¿Podrían hacer una casa inteligente? A ver, ¿lo contestas tú? Bueno, a ver, te dijo que te sirvas agüita porque ya hablaste mucho. Sí, una casa inteligente, por supuesto. De hecho, la domótica es ahorita un poquito lo que está de moda, que ahorita quiero hablar sobre, porque la gente se tropieza muy fácil con la domótica. Pero sí se puede hacer casas inteligentes muy fácilmente. Lo que sí implica costo, igual que todo. Eso es un costo normalmente adicional. lo que yo he visto recientemente es para departamentos nuevos, para casas buenas, grandes, o sea, donde le vas a meter infraestructura, porque hacerlo en una casa que ya está construida, no están diseñadas las paredes para hacer todo eso y hay que ranurar y es un tanto cuanto Claro, complicado. el meter cableados en muchos Entonces, casos. eso como todo hay que planearlo desde antes y planearlo para que a la hora de estar haciendo la construcción no tener que estar abriendo muros, estar abriendo plafones. Te voy a poner un ejemplo muy claro ahorita. Tengo un cliente que eligió que metiéramos, pues está lógicamente como todos los clientes, quiere meter todo y de repente cuando ya estamos en cierto nivel de la obra, dice, oye, bájale y quiero meterme unas lámparas más baratitas y quiero meter esto. Entonces, cuando empezamos a meter unas lámparas pues, un poco más baratas, no malas, ¿sí? Pues las colocamos y de repente a los pocos días llega y dice, fíjate que compré en Amazon unos apagadores que se conectan vía Alexa. Y tus lámparas son una porquería. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no se dimean. Y entonces le dice, no, espera. Las lámparas dimeables son otras. Porque en realidad el LED sí se dimea. El problema es el driver. Y entonces una lámpara con un mejor driver es más fácil porque sí se puede dimear, ¿sí? Entonces, lo que no sabe el cliente es que en muchas ocasiones no todo lo que ve Se adapta a lo que hay. en Facebook, en un comercial que le apareció de, ay, apaga las luces, con solo decir, Alexa, apaga las luces. La verdad es que es muy, muy bonito, pero lo que no te dicen es que el apagador te cuesta $1,000, pero cada lámpara te va a costar $1,300 y meterle el cable adicional que necesita para que Alexa pueda hacer el dimeo o pueda cambiar la temperatura de la luz, eso no lo dicen. No, y muchas veces de las canalizaciones que tiene la casa no cabe el cable en la misma. Exactamente, o sea, no puedes canalizar cosas así. Tienes que empezar por hacer un desarrollo correcto de tu proyecto, ¿sí? Déjame seguir con alguna pregunta por aquí. Había otra. Dicen, ¿hacen sistemas de redes para casas? ¿Y qué se hace en esos casos? A ver, tú y yo hicimos una residencia hace poco, hace 6 años, bueno, no hace poco. Pues sí, Hace casi 7 años ya. Y en esa residencia metimos hasta un servidor, ¿te acuerdas? Un servidor pequeñito, una cajita. Y se metieron, si mal no estoy, 7 antenas en la casa para que tuviéramos una recepción en todos lados. Entonces, sí se hacen. La cuestión también es coordinarlo porque no en todos lados cabe esto. ¿Te acuerdas que ya habíamos puesto plafones? Sí. Y fue un problemita. Sí. A ver. O sea, hacemos casos especiales como un cliente como eres tú, sí lo llegamos a hacer. No es nuestro negocio. No, yo lo sé, porque tú sales perdiendo en una... No es algo que nosotros hagamos. Nosotros hacemos obra grande. Sí, haces 1,000 nodos, 2,000 nodos, 5,000 nodos. Sí, edificios, hacemos plataformas petroleras y call centers. O sea, una casa no. No, me queda claro que esto además... Eso no se tiene que certificar. Fue una cortesía porque fue hecho en específico por el cliente y por mí. Porque era un caso muy particular, sí. Pero sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Sí se puede hacer.
Y el resultado fue muy lindo, además, porque yo me acuerdo que el propietario después le metió a ese pequeño servidorcito que le pusiste, le metió un disco duro adicional y entonces desde cualquier lugar de la casa donde estuviera, él podía mandar cosas al disco duro y lo almacenaba todo ahí. Entonces quedó muy contento con esto. Sí, se puso unas antenas muy poderosas. Sí, quedó muy bien. Ese proyecto quedó muy lindo. De hecho, luego les pongo video de ese proyecto. Con él participamos en la obra del año hace 4 años para la revista Obras y quedamos dentro de los últimos finalistas por residencia, la residencial AAA. Y la verdad es que fue un gran proyecto porque conjugamos muchas cosas en un espacio muy pequeño. Bueno, muy pequeño, 1400 metros, pero muy pequeño. Sí. Dice, Alma te dice que ¿cuál ha sido la situación más difícil que has resuelto en un proyecto? ¿Cuál es la situación más difícil? Pues han sido varias. Ajá. Una de las más complicadas y más delicadas fue cambiar un centro de datos de un edificio a otro en menos de 24 horas. ¿Fue el de la judicatura? No, Sí, el de la judicatura. sí. Yo me acuerdo que en esos tiempos, Sí, nos quitó el creo sueño. que hasta bajaste de peso y no dormías. Sí, un sacar una cantidad de Porque 80, además eran 70. datos muy delicados. Estás hablando de datos del Poder Judicial de la Federación, donde intervienen expedientes muy delicados, donde tenías un cuidado por parte de policía y marina y todo esto para el transporte de los datos. Sí. Yo me acuerdo que eso fue algo muy complejo. El manejo de datos siempre está Lo más complicado. complicado que a mí es que el transporte en sí, moverlo de un lugar a otro, porque esos equipos después de que están operando durante tantos años, a la hora de que físicamente se mueven o con la vibración, puede ser que a la hora que los vuelvas a conectar ya no levanten. O sea, el problema, es tan grave Sí, claro. que Eso era lo más grave. Que apagues un equipo de cómputo, Sí, que no tienes es- un no es- almacenaje loco. Sí, no es quitar la tele y llevártela para allá. ¿Y lo no. pones en otro lado? No, ya tiene ahí años trabajando. Ajá. Y a la hora que lo mueves puede ser que físicamente se dañe y entonces ya aunque tenga la información ya no levanta. Ok, a ver, pregunta, ¿y para eso tienes algún tipo de garantía? Me imagino que te hacen pagar un seguro, que tienes que pagar una fianza por o Ya tiene algunos años, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que no dormíamos. Porque es súper delicado Sí, esto. no, y luego toda la gente encima, tratar de meter todos los servidores, volverlos a colocar como venía el diseño, Ajá. de uno por uno, con mucho cuidado, conectarlos y empezar poco a poco a levantarlos. Y la bronca es la que te iba a decir, la bronca es, primero tienes que conectar todo y dejarlo todo listo y vas levantando poco a poco. Poco a poco. Sí, porque No, como era un site nuevo, Deben de haber sido las peores horas de tu vida. No, y aparte con el cliente encima que ya quiero que lo prendas y aparte como son espacios muy reducidos, no puedes meter a 20 personas, solamente cabe en el pasillo cabe 1 o 2 personas cuando más, ¿no? A ver, pregunta Lurren, dice, ¿qué podemos hacer para prevenir cortos o pérdidas totales en los centros de datos? Está muy referente a lo que acabas de decir. ¿Cómo haces para evitar que un centro de datos tenga un corto, tenga una pérdida de datos? El diseño eléctrico tiene que ser especial, tienes que controlar la temperatura, tienes que también controlar que no haya, tener controles de incendio Okay. y tener backups, es decir, UPS, bancos Bueno, de y control de baterías, estática, debes de tener un piso dieléctrico. bancos de baterías, Ajá. plantas de emergencia y dependiendo de la calidad del centro de datos, si es Tier 1 o Tier 2, tienes que tener hasta 2 plantas de emergencia de backup. Hasta 2 plantas de emergencia. Sí, la mayoría Yo- de los centros de datos o todos los centros de datos importantes tienen las baterías y 2 bancos de baterías. O sea, si no jala uno, jala el otro. Ujú. Y si tiene una planta de emergencia, si no prende esa para poder suministrar, Tiene que tener una segunda. tiene que tener una segunda. Todo tiene que estar en tándem. Sí. Bueno, a mí me han solicitado en más de una ocasión poner el piso dieléctrico. Bueno, de hecho, los pisos elevados, los pisos flotados, son dieléctricos. Pero me han hecho aterrizar el piso dieléctrico, poner malla de cobre abajo, para que no vayas a chispear en ningún momento con nada. Porque eso puede hacer que que te A bote lo un mejor, bit a y lo mejor adiós. esta persona se refería no tanto a un corto, porque esos están aislados, sino cuando hay falla eléctrica o hay un sismo que se va la luz, Ajá. entonces en ese momento es cuando se vuelve crítico. Ok. Entonces, los peores momentos críticos son
la falta de acometida de luz exterior, Sí. que la tienes que suplir con banco de baterías, un UPS. Sí, te puede pasar desde que un choque en la esquina y tiran el transformador y entonces te tira, entonces ahí es cuando entra. Ok. Bueno, vamos a seguir con preguntas. Dice, con el sistema actual de clases y trabajo en línea, todos tenemos problemas con el Internet. ¿Hay manera de hacer más eficiente el Internet en casa? Es un grito desesperado esto, ¿eh? No es, no es solamente de una persona. A ver, pues vas. En la parte de las redes, hay muchas veces que, por ejemplo, en la casa es más fácil para poderlo solucionar meterle un cable. De plano. De plano. O sea, Yo de he módem a recomendado cómputo. a amigos, a vecinos, donde dice, oye, es que no llega. Pues no va a llegar porque el módem no lo da. Y no puedes meter una antena porque tampoco tienen los recursos o tampoco la casa, o no es su casa, no pueden hacer una canalización. Bueno, pero además quiere decir que la antena que nos proporcionan los sistemas de Internet, llámese la marca que quieras, pues realmente no son los óptimos, ¿no? Te entregan un paquete cumplidor y punto. Son domésticos. Y hay lugares, también he tenido problemas con algunos amigos que me hablan para tratar de, donde no da el ancho de banda, o físicamente no llega. No hay fibra óptica, y aunque ellos pidan más, no llega. Bueno, yo estuve trabajando mucho en los finales de los 90s con el proyecto 1900, te debes de acordar de eso, que era el proyecto en el que se conectaría todo México, el 93% del país, vía celular. Y entonces teníamos que tener antenas celulares en todo México, ¿no? Y se empezaron a tirar antenas, así, parecía que agarraban el mapa de México y le echaban granitos de arena encima, y donde hay un granito, ahí va una antena, ¿no? Y se pusieron antenas verdaderamente a lo loco, pero llegó un momento en el que en algunas, pues no había cómo llegar con un cable para conectar una línea telefónica. Y tú sabes que los shelters tienen conectadas líneas telefónicas. Entonces, pues de pronto había una antena subida en el Cerro del Cubilete y dices, pues ok, aquí tengo conexión. Pero había otra en Michoacán, cerca del Cerro del Zamorano, y no llegaba nada. No, pues eso fue trabajo de No años. llegaba nada. No, fue trabajo de muchos años. Fue trabajo de muchos años tendido de fibra, así como nosotros empezamos metiendo fibras entre estados por las torres de alta tensión de CFE, por postes, literalmente por postes, fibra óptica, tender lo que ahora le llaman planta externa. Fue con lo que nosotros empezamos hace más de 25 años. Aquí hay una pregunta que se relaciona mucho con eso. Dice, ¿cuál es la compañía de servicio de Internet más eficiente o con más capacidad? Pues es que solo hay una. Porque al final de cuentas todos están subidos en la misma plataforma. No, y por ejemplo, hay muchos lugares, en la casa donde yo vivo, solo llega una. Pero bueno, al final de cuentas es que Telmex es la dueña de toda la red. Y les renta espacio a los demás usuarios. O sea, toda la red de infraestructura que hay colocada, cuando menos en la Ciudad de México, toda es de Telmex. Pero como convenio por la cuestión de monopolios, ellos tienen que ceder el uso de la red a las demás empresas. Nosotros en algunos años, hace mucho, también que hablábamos para Easy. Para no, Easy. Easy no era, perdón, era Yusacell. Para Yusacell, sí, por supuesto. Yusacell tenía su red de fibra óptica también aparte. Ok, entonces ya tenemos... Entonces ya hay algunos que lo tienen, pero por ejemplo en una zona residencial muchas veces no les conviene hacer la canalización y el cableado para meter la red en fibra óptica. Sí, para 5 casas dicen, oye, Sí. Si vas tal vez a cómprate un celular. Así te dicen, ¿eh? Sí, pero para tomar clases en un celular a esa velocidad, pues no se puede, ¿no? Es totalmente imposible. Sí, bueno, es complicado, no tendría yo la respuesta, la verdad, para la casa, pero pues, cualquiera que hemos tenido a los muchachos tomando clases, nada les es suficiente, ¿no? Oye, llevamos 2 años en los que todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida estar tomando una clase, dando una plática, haciendo una conexión por internet. O sea, el Zoom, nadie sabía que existía hasta marzo del año 2000, del año 2000. No. O sea, era totalmente desconocido. Te voy a decir una anécdota de Zoom. A tal grado era desconocido que cuando empieza la pandemia y todo el mundo empieza a hablar de Zoom, algunos inversionistas compran acciones de la empresa Zoom. Y resulta que la empresa Zoom era una empresa de lentes china. Y entonces dicen, pues está padre que hayan subido nuestras acciones y que le hayan entrado a todo el mundo. Y
no era la empresa. Zoom no estaba no, en la esa casa de bolsa. anécdota no la sabía. Era una empresa tan chiquita, tan pequeñita, que no tenía ni cómo entrar a casa de bolsa. Y Zoom se ha convertido ahorita en un monstruo que al grado que le han puesto el ojo encima tanto gente como Bill Gates o Elon Musk. O sea, están a punto de hacer una venta supermillonaria cuando era algo que no aparecía. Sí, no, Entonces, los esto logos. nos ha cambiado la vida Sí, sí, cañón. sí. A ver, Isma, las redes son para mí los nervios que traemos en todo el cuerpo y los tenemos que meter en el proyecto sí o sí. Sí, O sea, yo no creo que ya exista un proyecto en el cual no deban contemplarse los pasos de instalaciones para redes. Ujú. Pero hay ciertas recomendaciones que se hacen con las redes. Tú dijiste ya un par, no más de 90 metros en el cableado, por ejemplo. Cuando son edificios muy grandes, ¿qué se hace? Se ponen diferentes sites a diferentes alturas y se Sí, conectan. siempre y cuando tú tienes que poner un IDF, que es un mini centro de datos, donde llegan todas las conexiones de un piso o de un área, pero si el edificio estás en una escuela o en un campus de colegios, de cualquiera, de la UNAM o de cualquiera de esos, hay que conectarlos. Entonces todos esos mini centros de datos se tienen que conectar con una fibra. O sea, entonces tú conectas centros de datos con cableado, un Cat6A, por ejemplo. Sí, o tienes, haz de cuenta, 5 pisos Ajá. y luego otros 5 pisos y otros 5 pisos y entonces juntas 3 o dependiendo de la cantidad de usuarios que tengas y los vas conectando en una troncal para que tengan comunicación entre sí y Ok. al final lo conectas todo a lo que le llamamos Eso quiere decir que el no hay un MDF, límite. Main Distribution Frame, Ajá. donde está todo concentrada, toda la información para interconectar todos y cada uno de ellos. Pero eso quiere decir que no hay un límite entonces. O sea, yo puedo llegar y decir, voy a meter 100,000 nodos siempre y cuando tenga espacio para ponerlo, lugar para colocarlos y la capacidad de ir poniéndolo todo salteado con fibras ópticas, yo puedo hacer un monstruo, ¿no? Sí, hasta aunque estén remotos en otro lado. Que al final de cuentas es lo que es la red internacional. El WWW es la conexión entre todos los países a través de fibras ópticas y demás, que por eso dicen que no existe un dueño como tal. Exacto. O sea, cada uno tiene sus cables y ojalá nos pase como a Portugal, que una señora cortó un cable porque estaba atravesando su plantío y dejó a Portugal sin red, ¿no? Esa no me la sabía tampoco. Entonces, lo que pedimos es que pues nuestra red siempre tenga comunicación. Ujú. ¿Qué recomendaciones le puedes hacer a los arquitectos cuando están planeando ahorita un edificio para que tomen en cuenta cosas que tú necesitas? No, que se acerquen cuando tengan un proyecto, porque nadie somos todólogos. Ajá, gracias. Entonces, aunque te pida el cliente y te quiera, oye, ¿sabes qué? Podemos entrar en conjunto, nosotros los ayudamos. Normalmente nos pegamos al arquitecto, nos invita, nosotros hacemos el diseño del proyecto de lo que se requiere junto al área de sistemas del cliente, o el cliente, ya sea grande, mediano o chico, qué es lo que él quiere y adaptarnos para que pueda él, con los recursos económicos que tenga, y ver cómo sí sale el proyecto adelante y que le quede bien. Ok, entonces realmente tú no puedes dar un consejo básico. El consejo siempre es acercarte. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un plan a la medida del proyecto que están haciendo. Sí, así es, así es. Ok, voy a hacer el abogado del diablo. Yo de pronto me piden, y es muy común, que nos pidan un edificio multipropósito. Entonces a mí llegan y me dicen, oye, es que mi edificio va a ser, pues lo va a rentar, pero no sé a quién. Y no sé cómo ni sé cuándo. Y entonces buscan que hagamos un proyecto en el que pueda entrar cualquier cosa. Y entonces lo que hacemos es que pues calculamos la cantidad de densidad de población que puede haber dentro del edificio y demás, para ir dejando las canalizaciones adecuadas, para ir dejando los pasos verticales. Las para ir verticales dejando- son muy las importantes porque verticales- a lo mejor dices, oye, voy a meter a uno que es un despacho de abogados y tiene todo el piso y son 5 abogados, o a lo mejor meten un call center con 300 usuarios ahí Ajá. y entonces cuando bajen los cables ya no van a pasar, ya no le van a dejar pasar al otro. Eso es más o menos lo que... Entonces, lo que- verticales de instalaciones son sí, importantísimas. son muy importantes de que tenga cada quien y no cuando metas a uno Ujú. le des todo el ancho para que cuando llegue otro piso, o más arriba o más abajo, ya al final no te dé. Ok. ¿Qué te afecta a ti en un proyecto?
te afecta la electricidad, yo lo sé. O sea, si yo te pongo mi vertical de instalaciones y te pongo junto a los cables de alta tensión, a ti te doy en la torre. Las normas ya traen qué es lo que debe de tener y qué es lo que no debe de tener. No, técnicamente no te puedo decir especialmente cuáles son, pero tiene que tener sus regulaciones, sus canalizaciones, diámetros, cantidad de cables dentro de una tubería, dependiendo del diámetro de la tubería y dependiendo de la categoría del cable, tiene que llevar una cierta cantidad de cables para que el equipo funcione bien. Si tienes que hacer una escalerilla, también la densidad de los cables dentro de la escalerilla se tienen que meter dentro de las normas. A ver, no sé si conoces a Ignacio Armando Márquez Rodríguez. Sí. Dice, hizo igualito a su papá, te está diciendo. Okay. Sí sé quién es. Saludos, Nacho. Alguien que te está viendo por ahí. Entonces, es muy lindo que recibir estos comentarios de pronto, ¿no? Mira, Isma, yo tengo que encajar todo esto. La mayor parte de la gente que nos ve aquí son o gente que está iniciándose en la construcción. También tenemos gente que ya tiene despachos hace muchos años. Tengo arquitectos de 70, 68 años que están muy activos con nosotros. Pero la gran mayoría son chavos que están saliendo de la carrera, que están iniciando. Tengo mucho estudiante que nos sigue y de pronto se atoran con estas cosas. ¿Por qué? Porque en la universidad no nos enseñan esto. En la universidad, ahora, de hecho, yo estoy súper triste porque en la universidad están aprendiendo, están sacando unos arquitectos que hacen mucho render y poco proyecto. Y entonces, esto de pronto no les encaja, esto de pronto no saben cómo meterlo, esto de pronto no saben cómo actuar con ello. ¿Tú qué recomendación les darías? Yo les diría que se apoyaran, Ajá. los que se apoyaran con la gente que tenemos experiencia, Ajá. que pregunten, nadie nacimos sabiendo, siempre pregunten. No hay preguntas tontas, cuando no sabes es mejor preguntar y que se acerquen a la gente que sabe. Ok, ahora tú eres... Porque ahora tú haces un diseño o algo y luego no jala la red, entonces no importa que el edificio te quede muy bonito, Si la red si no jala. la red no jala, Claro, ¿no? claro. Y luego por querer ahorrar, porque sí se tiene que meter una cantidad importante de dinero en toda la infraestructura, es como si le metes un cable más barato y se te quema la instalación. Bueno, ¿no? eso Entonces, ocurre muy seguido. no puedes estar escatimando. Hay cosas donde sí puedes escatimar y en otras donde no, ¿no? Ok, entonces la cuestión es que se acerquen a la gente que conoce de esto. Sí, sí, Tú, sí. tú, por lo que nos has dicho, tienes experiencia en cosas macro, cosas muy grandes. Yo sé que también has hecho cosas pequeñitas. Ahora vamos a dejar en el primer comentario, vamos a dejar los datos de la empresa también, por si en algún momento te quieren contactar. Yo lo único que te pediría, agradeciéndote la invitación de que hayas estado por acá, es que de pronto, pues hay preguntas que nos hace la gente o hay cosas que te van a querer preguntar a ti directamente. Entonces, voy a poner los datos de la empresa por si en algún momento te quieren echar un correo para resolverte alguna pregunta, una consulta y que les puedas contestar. Sí, si pueden poner ahí tantito, muchachos. ¡Ay! Perdón, teníamos unas imágenes que ibas a presentar. Sí, pero para que más o menos vieran qué es lo que... Pues vamos que a verlas. No somos nuevos en esto. Vamos viendo, mira. Bueno, ahí está. Innovación tecnológica en telecomunicaciones. ¿Sabes qué? Ya estamos bien ciegos los dos. Sí, yo ya no alcanzo a ver. Ahí viene donde están los productos que nosotros vendemos. Nosotros somos una empresa ya éramos una empresa joven, ya no somos tan jóvenes. Este año cumplimos 26 años. 26 bueno. Ya en la industria, ya los 25 ya lo tenemos, estamos a punto de cumplir 26. Y tenemos un portafolio de productos que son tanto cableado estructurado, networking, centros de datos, seguridad física, ciberseguridad, comunicaciones unificadas, wireless, servers y storage, colaboración y evaluación y monitoreo entre... A ver, pregunta, evaluación y monitoreo, ¿tú también puedes evaluar y verificar redes ya instaladas en algún sitio? Sí, contamos con equipos para cuando tienen problemas. Hay veces que le llaman los ingenieros un bug, cuando alguien agarra y conecta un equipo que tiene un nodo y lo conecta y ese está metiendo ruido, nosotros contamos con aparatos muy sofisticados que conectamos en el centro de datos y nos dice dónde o qué usuario está metiendo ruido o está causando tráfico innecesario. Okay. ¿No? Está interesante. Te voy a decir por qué. Porque no sería la primera instalación en la que llego y ya está hecha y tienen problemas. Y entonces, pues, y siempre dicen, no, es que es el cableado. No, muchas veces el cableado no es estático.
Ajá. Si el cableado es como la luz, o prende o no prende. Oye, puede ser que sí esté fallando, pero normalmente eso no lo hace. Ok. Entonces, muchas veces con este tipo de equipos nos piden hacer un survey y entonces tú le metes el aparato, el ingeniero que sabe manejar el aparato, y te dice qué es lo que está pasando. Ok. Si hay direcciones IP, no sé, duplicadas, o anda buscando y va rebotando y causa tráfico innecesario dentro de la red. ¿Se O, puede duplicar una dirección IP? no sé, no te sé, pero por decirte algo, o sea, Ajá. hay veces que si son dinámicas, y Ok, si causa- la estás moviendo de lugar, pues vaya, Sí. nosotros teníamos unos teléfonos que traían su propio IP, entonces lo conectabas y solamente ya te daba pero además los dejaron de fabricar, porque la gente se los llevaba de viaje. Entonces se llevaba el teléfono y se conectaba en cualquier red del mundo y tenía su llamada local. Eso al final a lo mejor, pero también, por ejemplo, cuando también te puede decir a qué horarios son los que hay más tráfico o qué usuarios, y pueden detectar si está corriendo aplicaciones O sea, tú con el tiempo o adecuado. regular el ancho de banda dentro de los equipos para que le dé un ancho de banda uno u otro ancho de banda dependiendo de si es el de finanzas y está pagando la nómina. Claro, Así es el cuate que está viendo Perdón, películas, pero ¿no? la nómina siempre es lo primero. Por Entonces, decirte sí, yo lo sé. un caso, ¿no? Ahora, yo puedo entonces contratarte nada más para que evalúes lo que tengo. Puede hacer una Desde, evaluación. desde hacer una red completa hasta que me revises algo que hizo otra persona. Si, oye, tenemos problemas y Ajá. mandamos y revisamos qué es lo que tiene. También Ok. podemos hacer levantamientos, tenemos equipos especiales para definir si quieren poner una red inalámbrica, por ejemplo, en un hotel o en un salón de fiestas o no sé, qué sé yo, para que todos tengan o cuántos usuarios van, porque ahora vas a cualquier lugar y te dicen, oye, ¿cuál es el Wi-Fi? Sí, por supuesto. Entonces ya se lo da al otro, se lo da al otro, y entonces hay veces que la red se bloquea porque Ajá. los usuarios que están afuera la bloquean. Entonces el que cobra, pues no puede cobrar porque todos están viendo sus Claro. chats, están conectándose en la red, entonces todo eso hay manera de regularlo. Ok. Sí, de hecho. O correrlo en otra red Aquí aparte, con, ¿no? con nuestros amigos de Homeless Production, que nos hacen el favor cada 15 días de recibirnos en el estudio, tienen un código QR donde lo escaneamos y ya tenemos Wi-Fi. Que eso está muy lindo. Entonces puedes hacer tu red de visitas, puedes hacer 100 cosas con esto. Sí, pero ahora es muy común de que tú llegues a donde llegues, ya sea a un hospital, a una escuela. Lázaro Rodríguez dice, saludos a Langware, pero además así muy efusivo, entonces muchos saludos a Langware. Okay. Bueno, ¿qué más nos traes? Déjanos ver más imágenes de esto. El, Nosotros obviamente trabajamos con varios socios de negocios que son, nosotros compramos y integramos, tanto a otros partners como Sí, bueno. a los proveedores que nos suministran los productos, Pero ¿cómo te vas a las hacer? diferentes marcas. Estas son las marcas, parte Sí. de las marcas de lo que Sí, tú algunas pones. de las marcas que nosotros tenemos, y porque hay corporativos donde manejan cierta marca. Nosotros lo que tratamos de darles es que se adapten, nosotros adaptarnos al cliente, no decirle, yo traigo y te vendo esto y te compras no. Hay que ver cómo sí en vez de cómo no, y las diferentes marcas de los productos que nosotros vendemos, en los cuales estamos todos certificados, ¿no? Ok, cada una de estas marcas te da una certificación a ti como Langware, pero además certifica tu instalación. En este caso que son equipos, sí. Ok. Si no, tú no tienes la infraestructura y el conocimiento y la certificación de ingenieros para poder instalar y darle mantenimiento a sus equipos, no te dejan venderlos. Entonces, Ah, no, bueno, o sea, esa es una garantía. El hecho de que tu gente tenga que estar certificada para que te lo vendan. sí, no es entregar cajas, hay que saber qué es lo que vas a vender para no Es tan bonito. Acabas de dar un concepto muy lindo. No es entregar cajas. Exacto, Que es lo ¿no? que hacen muchas empresas. Que ahí te No, va pues, tu oye, teléfono. no sabes qué, pues, sí, pero no cualquiera te lo puede Ajá. vender, ¿no? Porque Y- si el ingeniero al que le estás diciendo qué es lo que vas a hacer, hay diferentes tipos de equipos y que tú tienes que saber qué equipo le tienes que vender. Y la compatibilidad. No que es- necesariamente tiene que ser el más caro, Claro. o puede ser escalable también, ¿no? Ok. Ahora, la compatibilidad es algo que a mí me llama mucho la atención porque ahora estamos sufriendo un caso en el que no todo lo que metieron era compatible. Entonces, de pronto, oye, es que estas extensiones telefónicas no me están funcionando. Y entonces alegan, no, es que
¿cómo se llama? El aparato de los teléfonos. El equipo, el protocolo de un producto no es el mismo. funciona con los otros. No, Entonces, no. Carajo, ¿por qué está pasando esto? Sí, ¿No? sí. Sí, cada uno tiene sus características, ¿no? Okay, todos son... Tenemos algunos clientes en el sector financiero, la mayoría son bancos. Ok, bueno, la Torre Vancomer, ustedes pusieron toda la mano de obra para la instalación de Todo el cableado estructurado. todo el cableado estructurado. Sí, Bueno, es pues, una barbaridad. 50 La y Torre tantos Vancomer pisos. no es tan En el chiquita. sector educativo tenemos clientes de las mejores escuelas que hay. Ahí hacemos de todo, es decir, Perdón, nos vendemos. está el Alma Mater, está la UNAM ahí, o sea, debería de ponerme de pie ahora que salió eso. Entonces hemos cableado muchos planteles de las escuelas en el sector salud, Ok. hospitales. Bueno, Teletón llevas trabajando con ellos mucho tiempo. Todos los teletones has trabajado. Nos han favorecido y nosotros hemos estado trabajando en todos y cada uno de ellos. Van 24. Que también sé que por ahí que has hecho alguna aportación a Teletón dentro de tu trabajo. Dentro del trabajo. También sector privado, pues compañías grandes como son Caltex, con Coca-Cola, con los Kalach, etcétera, ¿no? Bueno, CFE, Pemex, o sea, no. Y también una parte nosotros trabajamos mucho el sector público, le hacemos concursos de licitaciones para el gobierno. Esa parte es donde me das mucho miedo porque yo no le trabajo al sector público, yo a gobierno no le trabajo ni por error. Tengo esa malformación profesional en la que yo solo trabajo con iniciativa privada. Tu trabajo con gobierno es muy complicado porque además trabajas en lugares con problemas. Sí, lugares, claro. Sí, no, pero nosotros tenemos una parte muy, muy grande instalada en el gobierno. Ok. Son proyectos muy interesantes, son proyectos muy grandes. De esa parte sí la tenemos muy, muy bien estructurada. Ok. ¿Y tus certificaciones? Tenemos asociaciones y certificaciones con muchas asociaciones como son VIX, ATS, tenemos el ITILT, el Project Manager, de todas que son las certificaciones que dentro de la industria se solicitan, ¿no? Bueno, me acabas de dejar impresionado. O sea, si tienes todo lo que estoy viendo, has trabajado con ellos y todo lo que estoy viendo son partes de tus certificaciones, de tus trabajos de conjunto. O sea, es de verdad un gran currículum el que tienes. Eso ya son Langware. éramos una empresa joven, ahora ya no lo somos tanto, pero ya son mucha experiencia, sí tenemos muchísima experiencia, ¿no? Ahí viene la dirección www. Vamos a dejarlo un ratito ahí para que la gente que quiera entrar al Langware... Ahí pueden ver la página, todo lo que tenemos ahí. Ojo, y quiero aclarar, no es un anuncio, como nunca he cobrado por nada en esta página, pero sí tengo una gran recomendación para la empresa. Langware ha trabajado conmigo en muchas ocasiones, más bien no ha trabajado conmigo, hemos colaborado en muchas ocasiones y la verdad es que en todas me han dejado un gran sabor de boca. Hoy que estoy trabajando con otra empresa porque el cliente así lo dispuso, no saben los dolores de cabeza que me ha llegado a dar esto y valoro más lo bueno que ha sido mi trato siempre con ellos. Entonces, no se trata de un anuncio, se trata de una recomendación. Es una empresa que me ha funcionado muy bien y para quien tenga un proyecto grande, pues Langware puede ser una gran solución. Inclusive nosotros hemos estado metiendo, por mi parte, una herramienta que estamos buscando opciones, porque como está en la situación, financiamiento externo, a llevarle al cliente un financiamiento externo para poder arrendar o amortizar el pago de la infraestructura en un periodo X desde 24 hasta 48 meses para que no tengamos que Pero hablas de todo el proyecto, de solamente la parte de telecomunicaciones. Parte de telecomunicaciones. Parte de Entonces, telecomunicaciones. yo te compro un paquete de telecomunicaciones que me incluye tú dices, voz y datos, la telefonía. Sí, oye, va a ser tantos miles de pesos o miles, no, oye, sabes que no le llego, ¿no? En vez de que vayas y tú y consigas el dinero, a lo mejor yo te consigo un brazo financiero donde te puede apoyar, obviamente con la garantía que tú tengas que aportar. Ellos financian el proyecto y el cliente le va pagando y yo saco el proyecto. Es un apalancamiento, al final de cuentas. Oye, yo no conozco un solo cliente a la fecha que no le caiga bien un apalancamiento, porque llega un momento en el que todos, y lo digo en general, todos los clientes dicen, yo ya tengo el dinero para hacer la construcción,
Pero cuando llevas 3/4 de la construcción y ellos mismos han pedido, oye, métele aquí, arreglarle, ya cámbiale Sí, esto, sí, mete sí, esto, sí. y se dan cuenta de que su proyecto puede subir un 15, un 20% por los caprichos coreanos que decían por ahí, que han ido metiendo sobre la marcha, a todos les cae bien un apalancamiento. No conozco un solo cliente que no necesite un Sí, apalancamiento. aparte, bueno, depende, porque también estamos tratando de sacar soluciones donde muchas veces esto se mete a la parte del activo. Ujú. Y si tú lo metes con un apalancamiento y con un arrendamiento, también lo puedes hacer ciertamente deducible. Ah, no, bueno, Eso ya lo claro, tienes que manejar de diferente manera, ¿no? Entonces, claro. porque aparte al final de cuentas, luego algunos clientes los arrendan Ujú. y a la hora de que se vence el arrendamiento, te traen equipos nuevos y le sigues con otro Entonces arrendamiento. tienes un doble beneficio para el usuario. Sí, es Le estás, como un coche, haz de cuenta que claro, tú un compras un arrendamiento coche financiero, y entonces ya sabes que se venció, retiras un equipo y metes el otro, se está usando claro. también. Y También podemos dar ese tipo de esto aplicaría soluciones. también inclusive para la renovación de equipos. Cuando dices que ya hay que cambiar la red nueva y hay que poner una red, hay que sustituir, también puede ser el mismo paquete y puede ser igual. A lo mejor la red como cableado no tanto, porque son 20 años, entonces va a ser muy difícil que alguien que te quiera arrendar durante un periodo de 20 No, años. pero si te toca hacer el cambio, llegas y dices, oye, voy a hacer el cambio de equipos, perdón, de equipos, de red a 48 meses, pues para ti es un financiamiento que vas a deducir de No, impuestos durante 48 meses y que después ya olvídate de eso, ya la contabilidad no te preocupa, porque 48 meses pudiste meter esto dentro de tus gastos de impuestos y te alargó el plazo en el que podías pagarlo. sí, y aparte no lo tienes que erogar De de golpe, golpe, claro. de golpe. Claro, no sacar una cosa así de golpe es una locura. Porque además, vaya, un paquete de voz y datos para, voy a poner un ejemplo X, para un edificio de oficinas de unos 5,000 metros cuadrados, yo creo que anda superando los 5 millones de pesos. Sí, sí. Sí, más si le vas a Entonces, meter te pones a pensar en que voy a meter 5 millones de pesos de red, pues mejor los meto en todas las demás cosas que me hacen falta y esos 5 millones los paso a 48 meses, que me suponen 100,000 pesos mensuales. Y eso le da un respiro a los clientes. Entonces, hay algo que tenemos que hacer con los clientes y es darles un respiro. y dar soluciones, ¿no? Y Sí, ver cómo sí se da el proyecto en vez de cómo no, no. Nosotros tenemos la política de como somos una empresa de servicio, Ajá. hay que hacer las cosas sucedan y todo ver cómo sí en vez de ver cómo no, ver Ajá. cómo sí. Pues Isma, estamos terminando ya nuestro ratito. Se fue muy rápido. Sí, Se fue sí, muy, sí. muy rápido. Te agradezco muchísimo haber estado por acá. No, te agradezco la invitación, arquitecto. Quedas emplazado para una siguiente invitación. Te voy a pedir algo. A mí me gustaría que vinieran tú y otras 2 personas, que viniera Mario Usolini y que viniera Alejandro. Y que Ellos te van a hablar más de la parte técnica. esa es la parte, yo creo que va a ser donde vamos a poder bombardear mucho con el rollo técnico, porque vamos a tener a la gente que coloca, aplica, conoce el rollo y al que es experto en este aparato, este otro Bits y aparato. bytes. Exactamente. Sí, Entonces, me gustaría ver si podemos hacer un programa un poquito más adelante. Vamos a pensar en dejar 8 programas entre medias. A lo mejor son 2 meses, 4 meses en los que pues, nos platicamos y ya nos ponemos de acuerdo. claro que sí. Y podernos volver a ver por acá. Va a ser un Claro que sí. gusto que estés Muchas por gracias aquí. a todos por su atención. Muchas gracias, arquitecto, Y por la invitación. te platico, esto se va a pasar, ahorita estamos en Facebook en vivo, pero lo pasamos a YouTube y dentro de, en una semana está ya en YouTube, en el canal, para que lo puedas compartir si es necesario. No si es necesario, para que lo compartas. Claro. Y por favor, compártanlo también con la gente que conozcan. Es muy interesante que podamos empezar a hablar de temas así. Por favor, manden los temas de los que quieran que hablemos. En 2 semanas tenemos un invitado muy, muy interesante. Vamos a hablar con el arquitecto Javier Sánchez Román. Hay 2 arquitectos Javier Sánchez y quiero distinguirlos. Uno es el que construye en la Roma y en la Condesa, que se ha hecho de mucha fama, y otro que pues tiene otro tipo de fama, pero él vive en Mérida y trabaja en Mérida a una velocidad diferente porque sus proyectos son muy diferentes. Vamos a hablar de la arquitectura mínima, esa arquitectura que en un espacio de 4 metros de frente por 20 de fondo hace una mansión con 4 recámaras, con baño, alberca, jacuzzi, un patio para descansar, una zona con un asador, sala, comedor, y hace unas cosas maravillosas en espacios mínimos. Entonces vamos a hablar sobre la arquitectura mínima de Javier Sánchez Román. Él fue Premio Nacional de Arquitectura.
en 1988, si no estoy mal, ya lo platicaremos con él. Y nos va a hablar sobre su arquitectura, sobre lo que él hace, sobre los proyectos nuevos. Y en estos días voy a poner unas fotos de lo que está haciendo para que vean qué interesante, qué linda mano tiene para el proyecto y qué bonitas soluciones puede ir dando. Muchas gracias por acompañarnos en El Arquitecto. Nos vemos en 14 días y espero sigan mandando preguntas. Vamos a tratar de estar contestando. Isma va a estar contestando. Y pues bueno, hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.